Bueno, continuando con lo que es la civilización griega, acá ustedes tienen lo que es Google Maps, ¿no? Para que ustedes puedan ubicarse a nivel de todos los continentes. Bueno, ustedes saben que el Perú se encuentra en Sudamérica, eh, bueno, en el continente sudamericano, después de América Central y al norte en lo que es Norteamérica. Cuando se cruza lo que es el Océano Atlántico, se llega en este caso a Europa, ¿no? Y vemos los diferentes países. Y aquí en el sur vemos lo que es el continente africano y más al oriente lo que es el continente asiático. Si nosotros queremos ubicar dónde se encuentra Grecia, bueno, utilizando el Google Maps se encuentra al sur de Europa. Si nosotros acercamos más el mapa, toda esta parte de acá se llama lo que es la península de los Balcanes. La Grecia antigua se desarrolló aquí. Bueno, actualmente Grecia está poblada, pero ya digamos que eh, no es como era antes, ¿no? La civilización griega. Bueno, vamos a ubicar algunos mares, por ejemplo, este es el mar Egeo, lo que le mencioné hace un momento. Este es el mar Jónico, la isla de Creta, ¿no? Bueno, aquí está Atenas, en esa época aquí estaba Esparta, por acá al norte se encontraba Macedonia y acá una gran cantidad de islas que eran en esa época islas griegas. Bueno, eso es para que más o menos tengan más o menos una noción. Y todo esto de acá se llama el mar Mediterráneo. Bueno, eso para empezar, para complementar lo que es la ubicación. Hace un momento nosotros vimos lo que es la línea de tiempo. ¿No? Una línea de tiempo, ubicarlo acá, donde está el desarrollo de la cultura griega. Pero vamos digamos, esquematizar un poquito más. Las fechas son relativas, ¿no? O sea, las fechas no son exactas, ¿no? Quizás por eso, quizás en algunos de nuestros cuadros van a variar, pero la varianza es mínima, ¿no? Bueno, aquí vemos lo que es la civilización griega, las etapas y la cronología. Tenemos lo que es la primera etapa, la civilización minoica, 2000, aproximadamente 2000 a 1450 años antes de nuestra era. Características principales, donde aquí se desarrollaron grandes palacios como Nosos y Festos. Fue una civilización agrícola y comercial. Una de las principales contribuciones en esa época fue que se desarrolló un tipo de escritura lineal. lineal. Ah, Se localizó en la isla de Creta. Delante sí me mencioné, ¿no? Lo que es después la etapa micénica, de 1500 a 1200 antes de nuestra era. Aquí resalta la ciudad de Micenas, eh, Tirinto. Aquí se desarrolla un tipo de escritura llamado lineal B. La localización está en el Peloponeso y Grecia continental. Digamos que está en una parte más alejada del mar. En la Edad Oscura, bueno, en 1200 a 300 años antes de nuestra era, aquí se da lo que es la introducción del hierro y también la formación de polis griegas, ¿no? Las polis son las ciudades, estado, eh, en este caso como Atenas, Esparta, Macedonia, etc. La Grecia arcaica, 350 a 470 de nuestra era, se da el auge de los tiranos y las guerras médicas. Las guerras médicas no es sino la guerra que se produjo entre los persas, ¿no? Contra los persas, por lo cual los griegos llegaron a tener éxito en esta guerra, ¿no? Y a triunfar. Después la Grecia clásica, que es la Grecia de mayor apogeo cultural, digámoslo así, del 476 a 323 antes de nuestra era. Aquí se da la supremacía en este caso de esta ciudad-estado llamado Atenas. En esta época también se produce la guerra del Peloponeso en el 431 a 404 antes de nuestra era. La guerra del Peloponeso no es sino el enfrentamiento entre las dos grandes polis de esa época, entre Atenas y Esparta. Bueno, en esta época también se da lo que es con la decadencia justo de en este caso de estas ciudades-estados como son
Atenas y Esparta, se impone lo que es una ciudad-estado llamada Macedonia, que conquista Atenas y Esparta. Aquí resalta, por ejemplo, la figura de Filipo II y también de Alejandro Magno en el 324 a 323, que expande la civilización griega a otros continentes. La Grecia helenística, 323 a 31 antes de nuestra era, los reinos helenísticos, que es fruto de las conquistas o de las invasiones que produjeron los griegos a otros continentes. Y bueno, finalmente los griegos son dominados por los romanos. Bueno, aquí está la ubicación. Vamos a desarrollar lo que es la época minoica y la época micénica, ¿no? Que son las primeras etapas de la formación griega. Aquí he hecho un cuadro comparativo. En este cuadro comparativo ustedes pueden ver la primera etapa minoica y después la segunda etapa, que es la micénica. Los cretenses se desarrollaron aproximadamente de 2700 a 1400 antes de nuestra era. Los micénicos de 1600 a 1200 antes de nuestra era. Los cretenses o minoicos se desarrollaron en la isla de Creta, mientras que los micénicos en la península del Peloponeso. Bueno, las ciudades más importantes en la civilización minoica encontramos a Gnosos y Festos, y en micénica, Micenas y Tirinto. El tipo de gobierno de en este caso de los minoicos, fue la talasocracia, el tipo de dominio, de gobierno. La talasocracia no es sino la expresión del dominio político-económico basado en el dominio de los mares, ¿no? En cambio, en micénico se da lo que es aristocracia militar. Los principales reyes encontramos en minoico a lo que es Minos, en Micenas a Guanax. Uno de los hechos principales en minoico se da lo que es la leyenda del Minotauro. Y aquí lo que es la guerra en la época micénica, la guerra de Troya, ¿no? Ustedes habrán visto inclusive en películas. En la época cretense lo que se da es la escritura de tipo lineal A y en el micénico lineal B. La civilización micénica o minoico culmina con la invasión de los aqueos. Y la civilización micénica culmina con la invasión de los indoeuropeos o helénicas, los dorios y los jonios, que son los que van a dar inicio a lo que son las ciudades-estado. Hasta aquí lo que es las primeras etapas de la civilización griega, los cretenses y los micénicos.